Hoy nos vamos a abocar mucho al tema de los bomberos, sin duda alguna. Vamos a tener un programa especial sobre el tema de los bomberos, pero hay otros temas súper importantes que han pasado y tienen que ver con los ofrecimientos de don Pedro Pablo Kuczynski sobre el Consejo de Ministros que hubo ayer y las decisiones que ahí se han tomado, ¿no? Así es, y también está el tema bueno, que tiene que ver con ello, el tema de las bambas, ¿no? Ayer en la mañana tuvimos este enlace telefónico con el ministro de Energía y Minas, que hablaba de la decisión de regresar a mitad de camino, ¿no? Se quedaron en Cusco y ayer conversábamos hasta qué punto se estudió bien esa decisión para quedarse a mitad de camino y luego regresar, si eso era mejor o peor. Y justamente para tratar este tema está ya con nosotros nuestro primer invitado, pero tengo entendido que antes tenemos un enlace telefónico, ¿correcto? Sí, antes estamos en enlace telefónico ya desde Huancayo con el presidente de la CONFIEP, el señor Martín Pérez. Ahora sí estamos con nuestro invitado. María. Así es, 7:23 de la mañana y está con nosotros Miguel Castañeda, especialista en temas socioambientales, en temas mineros, y que está con nosotros justamente para hablar el tema que ha puesto al Ejecutivo, uno de los temas que ha puesto al Ejecutivo en jaque en estos últimos días, el tema de las bambas. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Maribel, buenos días. Un gusto, bienvenido. A ver, ¿cuál es su lectura de todo lo que ha venido pasando en las bambas, incluyendo esta última decisión que no se llegó a concretar, que fue el envío de esta delegación especial encabezada por el ministro de Energía y que, como decíamos en la introducción, a mitad del camino se tuvieron que regresar? ¿Esto muestra que improvisación o digamos, es normal que en una situación tan caliente ocurran cosas así? Bien, primero sí es normal que en situaciones como esta ocurran procesos de este tipo. En todas las comunidades en nuestro país, campesinas que están donde operan proyectos o actividades extractivas, siempre se dan estos procesos. Pero sí, en base a tu primera pregunta, hay una actitud negligente. Pero no es solo este gobierno. El problema es que esto viene arrastrándose desde los dos gobiernos anteriores. O sea, no hay un sistema integrado para poder abordar estos conflictos, a pesar de que se tienen identificados. Las empresas extractivas y tanto los gobiernos locales, los mismos frentes de defensa, las comunidades campesinas o nativas, ponen en relevancia estos procesos y por la burocracia interna del gobierno central, la poca organización sobre estos procesos que debe tener una atención prioritaria y ordenada, y obviamente la inexistencia de un órgano articulado y orgánico, valga la redundancia, que se destine a atender estos procesos. No existen en el Estado. A ver, son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7:25. Pero ¿y qué pasa con este órgano que ahora tiene a su cargo el señor Luque de la PCM? Muy buena pregunta. Como recordarán ustedes, esto se denominaba la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM, sí, hasta el 2012, que con el gobierno de Humala y bajo la gestión de Vladimiro Guarov, se transformó en la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Sí. El enfoque de la primera, hasta el 2012, era un enfoque bastante reactivo, nada estructurado, nada estratégico. O sea, simplemente pasaba algo, iban y atendían. Y nos dimos cuenta como Estado de que eso no era suficiente. El enfoque de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad se suponía que era mayor. Se suponía que intervenía desde un punto de vista preventivo, exacto, más estructurado, con coordinación con los gobiernos locales y regionales y los pliegos, que es de donde salen los recursos para poder atender a las comunidades en sus diversas necesidades, ¿no? Se suponía. Se suponía. O sea, hemos visto, después del 2012, los conflictos que hemos tenido y las paralizaciones de proyectos. O sea, desde mi punto de vista, la norma o el contenido de la norma de la creación de esta Oficina de Diálogo y Sostenibilidad debe revisarse para adecuarse al contexto en el que viven las comunidades alrededor de estas actividades extractivas. No cumple su propósito. Pero impedir todas es casi imposible, ¿no? No. Todas las reacciones sociales es casi imposible, ¿no? ¿A qué te refieres? No, en que sea un organismo que prevenga y evite todas las reacciones sociales que hay en las distintas partes del país. Sí, no me refiero a eso, me refiero a que no está adaptada a las situaciones que se presentan, ¿no? Por ejemplo, este órgano va al diálogo, a una mesa de diálogo, mesa de desarrollo, se compromete con ministros o viceministros, pero ellos no manejan el pliego, ¿de acuerdo? Uno de los problemas en Chalhuahuacho, el tema de ejecutar la obra del hospital. Sí. ¿Qué pasa con esta obra? ¿Quién maneja el dinero para poder construir el hospital? Salud. Exacto.
Entonces vas a salud, haces el acuerdo y salud te dice no tengo plata. Exacto, o tiene otras prioridades, o simplemente, te ejecuto el hospital, pero para poder mantener a los médicos, a la obstetriz, necesito de que me vengan, que tenga otro tipo de recursos. Bueno, entonces hay que otorgarle ese poder a este grupo. A eso me refiero, que estructuralmente no estamos preparados para atender estos procesos. Porque si vamos con una estructura como la que tenemos en el gobierno, en el Estado en general, vamos a tener los procesos tan lentos en la toma de decisión y va a ser una de las razones por las cuales las comunidades se exasperan. ¿Cómo hacen para que dos órganos manejen el mismo periodo presupuestal? Es la ley. No me refiero a que hay que revisar, analizar bien cuál es la mejor estructura para poder abordar. Por eso es que yo cuestiono la estructura de la Oficina Nacional de Diálogo. Hay que ver la manera. De repente a un órgano transversal, de repente a una toma de decisión distinta, a una vinculación directa que los gobiernos regionales y centrales, porque además también pero también puede pasar por algo tan simple como abrir realmente los canales de comunicación entre estas diversas instancias, porque también yo no voy a ser loca que voy a una mesa de diálogo y voy a decir, se construye el hospital, si yo ya sé que sale del presupuesto de salud, por lo menos levanto el teléfono y hablo. O sea, totalmente de acuerdo, sin embargo pasa. 2012 a la fecha, 4 años. Las crisis han sido fundamentalmente por la apatía en cuanto al Estado para tomar esta decisión. Los proyectos siempre han identificado los focos donde potencialmente pueden estallar las crisis. Y tanto de la Oficina de Gestión de Conflictos del MEN como de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad están reconocidos. Debería tal vez, yo no sé, me nace una idea a partir de lo que usted dice, Maribel. Exitosa. Debería no crearse más oficinas, porque la burocracia ya es grande en el país, pero debería darse esta responsabilidad tal vez a alguien como el viceministro o el jefe de equipo de asesores y decirle, oye, ustedes tienen la obligación de coordinar, por ejemplo, en este caso, con el señor Luque, ¿no es cierto?, que maneja las mesas de diálogo y sabe lo que necesitan las poblaciones en diferentes lugares. Y por ejemplo, si necesitan un hospital, el señor Luque sabe que tiene que llamar, porque la obligación de responder o es del viceministro o del jefe de asesores o de un funcionario de altísimo nivel que tenga la potestad de decir, en 2 o 3 días te respondo. Lo que se tiene que hacer es eso, reflexionar hacia adentro, lamentablemente del gobierno actual que le ha tocado, le ha explotado la bomba, esto viene desde hace mucho atrás, reflexionar hacia adentro sobre cuál es la mejor manera. Ahí tienes una opción. De eso se trata. Porque no se puede seguir actuando de la misma forma como municipio. Ahora, también hay un tema de responsabilidad de la empresa privada que no podemos dejar de mirar, ¿no? Porque está bien, el Estado tiene que invertir, el Estado tiene que pensar, tiene que ser el promotor del diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero han habido casos, pocos, que no suenan tanto, pero no suenan tanto justamente porque se han hecho bien. Porque se han logrado acuerdos en los que hay un win to win, o sea, finalmente hay una ganancia para ambos lados, y eso pasa desde cómo se asume el ingreso, por ejemplo, a una comunidad de la empresa privada. Y creo que todavía buen sector del empresariado no llega a terminar de mirar como aliados a la comunidad a la que llega, porque creo que ese es el primer gran paso. Me invitas a hacer una reflexión sobre esto. Yo he estado gerenciando algunos proyectos en algunas empresas y lo que mencionas es clave. Hay un proyecto interesante que trabajamos con esa lógica. O sea, tú no puedes intervenir en una comunidad o en comunidades campesinas en nuestro país postergadas, con pasivos emocionales, con un grado de desconfianza generalizado, una serie de aspectos emocionales alrededor, sin haber abordado esto con diferentes enfoques conceptuales. Uno es el tema antropológico, definitivamente. No es igual negociar en San Isidro que negociar en Fuerabamba. Otro es el tema sociopolítico. Totalmente de acuerdo. O sea, son organizaciones políticas las comunidades campesinas. Tienen su junta directiva, eligen a su presidente cada 2 años. Hay unos estatutos, se forman a través de esto. No vas a decir, estos son unos comunistas, no puedes, así no llegas a ningún lado. Pero también hay de eso, Maribel. O sea, ojo, lo que planteo son el tema estratégico y una cosa es lo que existe, los elementos exógenos. Otro es el tema económico. O sea, la ley, el estudio de impacto ambiental te obliga, obviamente, y de manera muy justa, a que des unas compensaciones o indemnizaciones en los eventuales impactos. Hay un aspecto económico que tiene que darse, pero que vaya más allá de las compensaciones e indemnizaciones. Lo que hemos hecho en algunos proyectos es ir a comprometernos con, por ejemplo, articular a estas comunidades en la cadena de suministro de la empresa. En el Bajo Urubamba hemos hecho un trabajo muy interesante con 4 comunidades nativas que los hemos articulado a la operación de Camisea. Las integran, pues. Por supuesto. Entonces, ¿quién es tu mejor aliado? Esta comunidad que de una u otra manera tiene una vinculación directa con tu operación y que se beneficia económicamente por tu actividad.
Entonces, así como otros tipos de actividades económicas que estén vinculadas a las actividades tradicionales de la comunidad. 7:32 de la mañana, porque claro, ¿cómo le pides a un poblador digamos que nunca se ha sentido representado, atendido por el Estado peruano, que piense en términos país? ¿Cómo le pides a ese poblador que entienda que ese oro que está debajo de su tierra en realidad es de todos los peruanos? Es decir, ¿cuándo todos los peruanos pensaron en mí? Exacto. ¿Cuándo me miraron? Y ese es un tema del Estado. O sea, el Estado nunca estuvo presente en estas comunidades. Tengo casos interesantísimos que en algún momento podemos conversarlos. Uno nada más. 7:30 de la mañana subiendo por Guari para un proyecto, haciendo una revisión sobre un proyecto productivo que estamos haciendo, y desde tres horas atrás venían 4 personas con una camilla que habían salido como a las 4 de la mañana con una señora con cólicos y les faltaban como 2 horas de caminata para llegar a un puesto de salud. Increíble. Entonces, y esta señora parecía que tenía unos cólicos o de apendicitis o peritonitis porque estaba retorcida de dolor. 4 que habían improvisado una camilla, que eran familiares de la señora, para poder llevarlo. Ese es el país en el que estamos y esos son los contextos donde nos desarrollamos como actividad extractiva, que es la que lidera el proceso económico en el país. Y probablemente esa gente llegue a una posta médica donde no hay médicos especialistas. Exacto. Y no enfermeros que van a tener que decirle, exacto, señor, lo tienen que operar de emergencia en otro lado, donde hay 5 horas más. Eso es. Entonces te das cuenta a dónde vamos. Tenemos que hacer una reflexión para adentro, sí, ¿no? Porque proyectos tan importantes para la dinámica económica del país, primero tiene que atender la economía local. O sea, para que logre ser legítimo y tengas un apoyo de manera sólida de parte de esta, tienen que tener un beneficio. Primero el Estado y obviamente una política de responsabilidad social que salga de la pared y aterrice en acciones concretas en la comunidad. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por tu participación esta mañana. Sin duda. Sin duda. Muchas gracias, Miguel Castañeda, especialista en temas socioambientales. Ha estado con nosotros. Tenemos que ir volando a un resumen de noticias y volvemos con más aquí en Éxito. 7 de la mañana, 34 minutos. Regresamos.